Probando, probando. Probando. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a poner la lámina. Ok, entonces vamos a tocar el tema de la compraventa mercantil. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de los aspectos generales sobre este tipo contractual, uno de los más importantes, tanto por supuesto en derecho civil como indudablemente también en derecho mercantil. Ok, bien, los aspectos generales. La compraventa mercantil es un contrato que en esencia contiene las mismas prestaciones típicas existentes en materia civil. O sea, una parte denominada vendedor que se transfiere la propiedad de una determinada cosa, mientras que su contraparte, el comprador, se procede al pago del precio. Para ella aplican todas las previsiones de la doctrina general de las obligaciones y contratos, tanto como los elementos de existencia y validez, por supuesto, consentimiento, objeto, causa, los requisitos pues, de validez en cuanto a la capacidad de las partes, las modalidades que pudiera tener en cuanto a condición y término, digamos, la responsabilidad por incumplimiento o la causa extraña no imputable como forma de exención o de eliminar pues la responsabilidad por incumplimiento o que el incumplimiento no sea atribuible a las partes en relación a amor el acreedor y el deudor. O sea que en general pues todos los elementos o las instituciones que tienen la que se prevén pues en general para las obligaciones contractuales. ¿Ok? Entonces, adicionalmente a eso, tenemos que, por supuesto, dentro de su criterio de especialidad, hay unas normas específicas que aplican para la compraventa mercantil, pero salvo esa especialidad y salvo pues lo que puedan pactar especialmente las partes, aplican en forma supletoria todas las normas civiles de la compraventa que no contengan una regulación específica en el derecho mercantil. Entonces, el criterio de primacía será las normas mercantiles, pero en lo que no contengan una especialidad, aplicarán de forma supletoria las normas de derecho civil conforme a la regulación establecida en el artículo 8 del Código de Comercio, que establece pues la ley civil como supletoria a la ley mercantil. Ok, continuando con estos aspectos generales, podemos ver que cuál es la justificación para que exista una regulación especial en materia de compraventa mercantil en función a diferencia de la regulación que existe en la materia civil. Entonces tenemos pues que como ya hemos hablado, la compraventa mercantil atiende pues a un carácter de empresa, de negocio organizado de forma masificado, dinámico, multinivel en el sentido de que puede existir una cadena de comercialización donde hay una serie de operadores económicos, entonces, digamos, desde la creación o elaboración del producto hasta que llega pues a su destinatario final, puede haber una serie de eslabones en esa cadena y que hay entonces una serie de contratos que están enlazados para esto. Entonces, eso a veces, pues, esos criterios de masificación, de múltiples contratos, etcétera, ameritan una regulación especial, sobre todo también, y una facilidad para proteger el crédito mercantil que puede existir en todas estas operaciones. O en contraposición, la compraventa civil se visualiza como un acto aislado, un acto eventual que no es necesariamente recurrente. Se supone pues que el que no es comerciante no está celebrando compraventa sobre su patrimonio todos los días. O sea, uno no compra un carro todos los días, uno no compra una casa todos los días, esa clase de cosas, ¿no? Tenemos también entonces que la compraventa mercantil puede devenir de un acto objetivo de comercio y, por ejemplo, lo tenemos en los ordinales primero, segundo, tercero, 17, 18, el artículo 2 del Código de Comercio, en esa enumeración
que se establece cuáles son los actos objetivos de comercio, vemos que una de las figuras es operaciones que devienen de una compraventa mercantil. Si lo vemos, pues el ordinal primero nos habla de la compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles hecha con ánimo de revenderlas, permutarlas, arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en otra distinta. Y la reventa, permuta, arrendamiento de estas mismas cosas. La compra o permuta de deuda pública o otros títulos de crédito nos habla el ordinal 2. El ordinal tercero nos habla de la compra y la venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil. En el artículo 17, en el ordinal 17, perdón, de ese mismo artículo 2, nos habla de la construcción, carena, compra, venta y reventa y permuta de naves. Y el artículo 18 nos habla de la compra y la venta de herramientas, aparejos, vitualla, combustible u otros objetos de armamento para la navegación. Entonces podemos ver que la compraventa mercantil puede devenir de un acto objetivo de comercio cuando estamos dentro de estos ordinales. Puede ser también un acto subjetivo de comercio en el caso pues de que sea una compraventa que no esté en esta enumeración del artículo 2, más si sea algo que está realizando una de las partes contractuales, sea un comerciante que ejerce pues el comercio de su profesión habitual conforme a la definición del código, y por consiguiente entonces los actos que realiza recaen dentro de la presunción de comercialidad prevista en el artículo 3. Y también puede tratarse de un acto mixto de comercio, pero como ya dijimos anteriormente, en tal caso la parte no comerciante queda sometida a la ley y la jurisdicción mercantil. Ok, entonces, en relación a estos actos mixtos de comercio, tenemos que efectivamente puede ser que la compraventa tenga una regulación mercantil para una parte, más no para la otra. ¿Me están siguiendo hasta allí? Profesor, tengo una duda. Dígalo. Ah, en la lectura de Joaquín Garrigues, Ajá, habla sobre que hay que entender al derecho mercantil como actos realizados en masa. correcto. ¿A qué se está refiriendo él con actos realizados en masa? O sea, ¿qué se entiende por actos realizados en masa? Ok, vamos a suponer, tú tienes un emprendimiento o un interés de realizar una actividad comercial. ¿Cuál es tu propósito? O bueno, puede haber muchas actividades comerciales, pero si tu propósito es vender un producto, tú realmente lo que quieres es vender de la forma más rápida posible y de la forma más uniforme posible tu producto. Entonces, eso significa que tú vas a realizar una serie de actos o la mayor cantidad posible de actos para mantener ese giro comercial. No únicamente, pues, o sea, lo estamos hablando dentro del ámbito de la compraventa, pero pudiera ser si tú también ofreces un servicio. Cuando tú estás ofreciendo un servicio de una manera comercial, lo que estás tratando, pues, es de realizar o celebrar esos negocios jurídicos de la forma más repetida posible, porque eso es lo que aumenta tu base de clientes. Distinto cuando, pues, efectivamente tú, dentro de la vida civil, haces un determinado acto que no se caracteriza con esa frecuencia. Cualquier, digamos, adquisición o etcétera que tú hagas fuera de esa noción o ese interés comercial o empresarial, en principio no son actos masificados. Tú no vas a comprar 50 carros, tú no vas a comprar 30 yates, esa clase de cosas. ¿Correcto? Sí, profesor, ya entendí. Ok. Entonces, cuando hablamos del criterio de comercialidad, podemos entonces hablar de que deviene unas ciertas, que pueden venir de unas nociones subjetivas, como por ejemplo la intencionalidad de reventa, que es lo que nos habla el ordinal primero, el artículo 2. O sea, si yo adquiero unos bienes con el interés, desde que los adquiero, de que los voy a poner nuevamente en el comercio a través de una reventa, pues, y con un espíritu de lucro, entonces, necesariamente, pues estamos hablando que hay una noción ya de entrada, que es una noción subjetiva mercantil, un espíritu de lucro de por medio. Igualmente, si yo realizo esto, digamos, en el entorno de una actividad empresarial, bueno, yo adquiero insumos, yo adquiero materia prima, yo adquiero una serie de cosas para transformarlas y ponerlas y poner esos productos en el mercado, efectivamente, yo cuando estoy adquiriendo el bien que esté adquiriendo, lo hago con una idea de hacer una actividad empresarial, una actividad organizada, una actividad de transformación o como quiera que se trate, pero también el criterio de comercialidad de la compraventa mercantil puede venir de nociones objetivas y particularmente en el caso del bien involucrado. Por ejemplo, lo que vimos en el ordinal tercero del artículo 2, el legislador
prevé que cuando tú estás negociando determinada categoría de bienes, por ejemplo, las acciones de una sociedad mercantil, buques, fondos de comercio, entonces, por el solo hecho del bien que se está transando, entonces eso debe tener una regulación de compraventa mercantil. Ahora bien, también tenemos algunas compraventas que están excluidas de esa regulación. Tenemos, por ejemplo, las compraventas realizadas por comerciantes que no sean actos objetivos y que no recaen dentro de la presunción de comercialidad. Entonces, si la venta no, por ejemplo, no tenía, desde que yo adquirí el bien, no tenía la intencionalidad de reventa, o por ejemplo no se trata de ninguno de estos bienes, acciones, buques, etcétera, o de alguna manera yo soy comerciante porque ejerzo el comercio de forma habitual, pero lo que estoy comprando puede de alguna manera determinarse o derivarse que no es un bien necesariamente que estoy adquiriendo dentro de mi operación comercial, entonces esto es una compraventa que puede ser civil. Por ejemplo, si tenemos un caso de un comerciante que adquiere un vehículo para su uso personal, para salir los fines de semana para la playa, evidentemente podrá ser muy comerciante, pero esa adquisición de ese vehículo no está hecha con un propósito en comercial y entonces puede estar excluido de la presunción de comercialidad conforme ya vimos en la clase pertinente. Ok, entonces, piezas artesanales ya, que hemos tratado conforme al artículo 4 del Código de Comercio. En principio, te dice el artículo 4 que la labor de los artesanos, o sea, las personas que realizan determinado bienes con sus propias manos en un criterio más o menos doméstico, no entrarían dentro del carácter mercantil sus actos, por consiguiente, entonces la compraventa que ellos hicieran tampoco es mercantil. Nos dice el artículo 4, los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de alguna de las empresas o establecimientos enumerados en el artículo 2, no constituyen actos de comercio. Eso nos trae a la duda de qué podría pasar, por ejemplo, con algo de repente un poco más sofisticado, como sería el caso de piezas artísticas, o sea, tal vez un orfebre o un ebanista o inclusive algún artista plástico. Pareciera pues que esas piezas o la venta que se haga de esas piezas, aparte de la regulación que pueda tener en materia de derecho de autor, de cesión, etcétera, pareciera que no es un acto mercantil, porque al fin y al cabo este artesano o este artista no es per se un comerciante. Ok, ¿qué otros bienes están excluidos de la regulación mercantil? Los bienes para el consumo personal o familiar. Nos dice el encabezado del artículo 5 lo siguiente. No son actos de comercio la compra de frutos, de mercancías u otros efectos para el uso o consumo del adquirente o de su familia, ni la reventa que se haga de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto pudiera entenderse que es una previsión especial de actos que no entran dentro de la presunción de comercialidad. Una persona puede ser comerciante o no puede ser comerciante, pero por ejemplo ese comerciante que los bienes que adquiere en el mercado para el consumo propio de su familia, en principio esa operación no reviste comercialidad para él. ¿Ok? Evidentemente esto sería pues un acto mixto, porque por ejemplo para el supermercado sí efectivamente que es un comerciante y su negocio habitual es la venta de esta clase de productos, esto sí sería un acto de comercio. Pero bueno, con esto lo que busca el legislador es limitar el ámbito del derecho mercantil, porque si no prácticamente cualquier cosa que uno adquiriera de un comerciante individual o social, o sea, de cualquier empresa, de cualquier cosa, entraría y se convertiría pues en un acto de comercio también para el particular para ese comprador, lo cual no necesariamente es así. Por otro lado, yo puedo ser comerciante y los bienes que adquiero para mi consumo personal, o sea, que intencionalmente no estaban dados para reventa, pero posteriormente, por alguna razón, cambio de opinión y si los revendo, tampoco sería una venta mercantil. El ejemplo, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de pandemia, vengo yo y compro un cargamento de papel higiénico
y después me doy cuenta pues que realmente o sea, soy comerciante y compro un cargamento de papel higiénico para mi uso personal y después me doy cuenta que es excesivo. Entonces, si yo salgo a vender eso nuevamente, no es un acto objetivo de comercio porque inicialmente no lo compré con la intención de reventa, pero si cambié de opinión y lo vendí, bueno, evidentemente hay un negocio jurídico. Ahora, ese es un negocio jurídico que no es un acto objetivo de comercio y también está expresamente excluido de la regulación mercantil conforme a lo que nos dice el encabezado del artículo 5. Esto entonces nos puede dar unas situaciones que son un poco, en general nos lleva a que puede ser un acto mixto, porque puede ocurrir entonces que aunque yo, para mí, vendedor de estos bienes, no sea un acto de comercio, el comprador sí sea comerciante y los esté adquiriendo con el interés de ponerlos en el comercio nuevamente. En este caso entonces sería un acto no comercial para el comprador, para el vendedor, perdón, pero sí para el comprador. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en el artículo 5? Continuando, nos dice que tampoco es un acto de comercio la venta que el propietario, el labrador o el criador hagan de los productos del fondo que explotan. Entonces tenemos pues que por razones más tradicionales que otra cosa y que tal vez en el mundo actual no se justifican tanto, el trabajo agropecuario, la agricultura, etcétera, no se considera un acto de comercio y por consiguiente la venta de esos productos que haga ese productor agropecuario no es un acto de comercio. Bueno, como les digo, pues es una cosa, digamos, tradicional, histórica, que tal vez al día de hoy difícilmente podemos decir que de repente pues un productor agropecuario muy grande, un alimentos polar, evidentemente, indudablemente es una actividad netamente mercantil. Si es de repente algún agricultor que tiene un pequeño conuco y que vende sus productos en el mercado del pueblo cada fin de semana, sería otra cosa. Pero aún así, tal vez ya al día de hoy no es justificable. Bueno, siguiendo entonces con nuestra exposición, vamos a pasar directamente a lo que serían las características de esta compraventa mercantil. Evidentemente, es un contrato nominado o típico, ya que está reconocido y regulado por la ley civil y por la ley mercantil. Es un contrato bilateral en el sentido de que genera obligaciones para ambas partes. Ahora bien, estas obligaciones, dependiendo del tiempo en el que son exigibles, pueden hacer que la compraventa sea un acto sinalmático perfecto o uno imperfecto. Perfecto en el sentido si las prestaciones de ambas partes se cumplen de forma coetánea, o imperfecto si alguna de las prestaciones está diferida en el tiempo en función de la prestación de la otra. Es un contrato oneroso, ya que cada parte persigue beneficiarse de una prestación económicamente valorable, o sea, en contraposición a un contrato gratuito, donde una sola parte se beneficia y la otra, en principio, no. Es un contrato conmutativo en el sentido de que cada prestación o la causa por la que yo contrato, por la que yo voy a entregar la prestación, tiene la causa correlativa en la prestación de la otra. Yo entrego una prestación porque espero recibir una a cambio. Y necesariamente eso va a ocurrir. Si yo entrego mi prestación, la otra tiene que ser cumplida. Distinto, por ejemplo, como en un contrato aleatorio, en un contrato, por ejemplo, un contrato aleatorio, pues una lotería. Yo compro el billete de lotería, pero no necesariamente significa que me va a ganar el premio. O sea, la prestación de la lotería solo es exigible si se cumple la condición de haberme ganado el premio. Ok, el contrato de compraventa es un contrato consensual como principio general, ya que se perfecciona con el simple consentimiento. Lo vemos en lo que respecta o está establecido en el artículo 1161 del Código Civil, norma que ustedes deben conocer ampliamente, pero bueno, lo vamos a repetir. 1161. En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se transmite y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En un contrato con una prestación de dar, y en la compraventa es una prestación de dar tanto el vendedor como el comprador. Alguien entrega una cosa, el otro entrega un precio, un dinero.
Entonces, la transferencia, jurídicamente, el paso de un patrimonio a otro de ese bien ocurre de forma inmediata, como regla general, y también la transferencia de los riesgos. Entonces, la cosa, una vez que ya está en propiedad del comprador, los riesgos de pérdida de esa cosa por causa extraña no imputable recaen directamente en ese comprador. Para ponerlo como ejemplo, si nos pone, yo le vendo un caballo a cualquiera de ustedes y nos ponemos de acuerdo, pues efectivamente, y se paga el precio, etcétera, o ni siquiera, sin necesidad de haber pagado el precio, nos ponemos de acuerdo, mira, te lo vendo en 1000, es que está bien, te lo compro, pero no te lo puedo entregar hoy, sino que te lo entrego mañana cuando nos vayamos, perfecto. ¿Qué ocurre si esa noche le cae un rayo al caballo y se muere? Evidentemente, alguien perdió ese bien. ¿Quién lo perdió? En este caso lo perdió el comprador porque ya había, por efecto de ese perfeccionamiento de la venta, ya había una transferencia de propiedad. Eso es lo que se llama pues la regla de pérdida de la cosa, de que la cosa perece para su dueño. Ahora bien, por supuesto, esto tiene que ver en el campo de las causas extrañas no imputables. No significa que yo le puedo vender el caballo a ustedes y te digo que te lo entrego mañana y en la noche degollo el caballo. Entonces, por consciente, bueno, mira, se perdió. Evidentemente, en esos casos sí habría un esquema de responsabilidad. O si dejé la puerta del establo abierta y el caballo se perdió. Entonces allí sí pudiera haber entonces un esquema de responsabilidad, en el primer caso dolosa y en el segundo caso culposa. Eh, en general, como les digo, está el principio general de la venta, la consensualidad, aunque pueden haber algunas excepciones en algunos tipos de ventas específicas. Por ejemplo, en la venta con reserva de dominio, la transferencia de la propiedad o ese dominio justamente solo se otorga una vez que se ha pagado la totalidad del precio que habitualmente está planteado en cuotas y con un financiamiento. También en materia del leasing o el arrendamiento financiero, donde yo tengo un interés de comprar una cosa, le pido al banco que la compre por mí y que después se la pago por cuotas, el banco solo me entrega la propiedad de esa cosa cuando finalmente se han pagado las cuotas, aunque yo esté utilizando la cosa. Hay que tener en cuenta también que el principio de consensualidad de la venta no necesariamente aplica para otros ordenamientos jurídicos. O sea, en la consensualidad de la venta es algo que es bastante general, pero no podemos decir que absoluto, porque en algunos ordenamientos todavía puede utilizarse el principio de que la cosa se perfecciona que la compraventa se perfecciona con la entrega de la cosa, o sea, que lo convierte en un contrato real. Solo ahí el contrato definitivamente y causa todos sus efectos una vez que el bien objeto de venta ha sido efectivamente entregado. Como les digo, eso no es la regulación venezolana, no es la regulación en muchas partes, pero todavía existen en algunos lados que eso puede ser así, y eso puede tener sus implicaciones en materia de derecho, de derecho internacional, de compraventas internacionales. Ok, muy bien. Continuando pues con estas caracteres de la compraventa mercantil, y si nos vamos a la clasificación, a los criterios de clasificación que hemos utilizado en clases anteriores, podemos ver que se trata de, conforme a su función económica, es un contrato de cambio o distribución de riquezas, ya que se transfiere la propiedad de un bien. Es un contrato ordinario, ya que está previsto en el derecho común, tanto en el derecho común por el Código Civil o el derecho común mercantil del Código de Comercio, sin perjuicio de que existen ventas regidas por leyes especiales, por ejemplo, el ejemplo que ya pusimos de la venta con reserva de dominio. Son contratos que pueden estar exentos de intervención estatal, de hecho muchos de ellos están exentos de intervención estatal. Si yo vengo ahorita y yo soy vendedor de teléfonos celulares, por ejemplo, y le vendo un celular a alguno de ustedes, eso es un contrato que pues, está regulado de materia mercantil, pero está ajeno a una intervención estricta del Estado, más allá de la existencia de ordenamiento jurídico, más allá de una serie de cosas. Pero en cuyo caso, pues en estos casos, esos contratos son libremente negociados o paritarios. Pero en los casos puede existir intervención estatal de las diversas formas que ya estudiamos. Porque, por ejemplo, puede haber unas ventas forzosas que son propias de economías centralizadas, estatistas, socialistas, como lo querramos ver, en lo cual de repente lo que yo produzco, el fruto pues de esa actividad comercial, necesariamente estoy obligado a vendérselo
al Estado o a algún ente del Estado o a quien me digan, pues son economías pues donde de repente hay unas actividades que están reservadas, sean monopólicas, etcétera. En este caso, pues sí estaríamos hablando de que puede existir un negocio jurídico efectivamente de venta, pero está fuertemente controlado a quién va. Forzosamente tengo que hacer el negocio con alguien, con un sujeto en específico. Están también los contratos normados o tarifados. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de la compra-venta, lo podemos ver con los productos regulados, viéndolo en el entorno venezolano. Cuando efectivamente se establece una regulación de precios, la harina pan va a costar tanto o el café va a costar tanto, efectivamente hay una intervención estatal que limita la libertad contractual de las partes en algún aspecto del contrato, y en este caso pues es en el establecimiento del precio. Y también tenemos entonces que la otra forma de intervención estatal es con toda la regulación que puede haber de protección al débil jurídico. Estamos hablando pues de protección al consumidor y al usuario, lo cual, bueno, ya en nuestro país en su momento hubo una protección bastante robusta desde hace unos 8 años para acá, con el tema de la ley ¿cómo se llama esta cuestión? De la SUNDE. Más bien el foco se cambió, en lugar de ser primordialmente un instrumento de protección a los intereses del consumidor y el usuario, se convirtió pues en una cosa que es más un instrumento a cierto punto perseguidor de supuestos ilícitos o de lo que el Estado percibe como ilícitos económicos. Entonces actualmente estamos un poco huérfanos de protección o regulación al consumidor, pero sin embargo pues eso existe. De hecho, volviendo al ejemplo inicial que les estaba dando de la venta del celular, eso sería un contrato donde sí existe una intervención estatal, en el sentido pues de que si yo como vendedor de eso y al mismo tiempo el comprador de ese bien, como usuario final, por llamarlo de esa forma, estaremos sometidos a la protección que implica pues la protección al usuario. Bien, el objeto del contrato de compraventa mercantil. Profesor, Dígame. tengo una duda con respecto a lo de la intervención estatal. Ajá. ¿Eso sucede es porque el Estado está en busca de la protección del interés general o por cuál razón? O sea, no me quedó bien claro eso. Bueno, en principio se supone que toda intervención del Estado en las relaciones jurídico-privadas debería ser en función de un determinado bien público, colectivo, etcétera. Aquí, pues, en este criterio de clasificación lo que estamos viendo es, en ese negocio jurídico, qué tanto interviene el Estado o qué tampoco interviene el Estado, y en el caso de que intervenga, de qué forma. Entonces vemos más o menos 3 formas en las que puede ser una intervención en la que te dice, pues, el negocio jurídico está estrictamente supeditado a lo que yo diga, y tú, por ejemplo, puedes venderle únicamente a tal persona. Por ejemplo, en una economía totalmente colectivista, pues lo que era la antigua Unión Soviética o lo que posiblemente ocurre en Corea del Norte, si tú eres, por ejemplo, un productor agropecuario o produces cualquier clase de producto, como es una economía centralizada, se las tienes que vender al Estado o produces en función o en beneficio del Estado. Ahora, en otros criterios podemos tener que hay un cierto grado de intervención, por ejemplo en materia de servicios públicos, de tarifas de servicios. La tarifa de electricidad, por ejemplo, es algo que está regulado. Claro que aquí en Venezuela se ha llevado un exceso pues de regulaciones, pero en general pudieras conseguirte pues que hay algunos estados que, sin ser comunistas, socialistas, interventores totales, tienes entonces unos determinados aspectos de la economía donde establece pues unas regulaciones. Normalmente en compraventa no lo vemos tanto porque puede haber regulaciones de alquiler, regulación del pago de servicios. Aquí sí hemos visto bastante lo que implica la regulación de precios, en lo que, bueno, como ya conocemos, pues en los últimos años, en esos tiempos en los que se ha puesto en regulación estricta de prácticamente muchas cosas, ¿no? Y bueno, la fórmula más común de intervención estatal que existe y que puede ser más generalizada en materia de compra-venta es en función pues de esa protección que se le da al consumidor y al usuario. Prácticamente en todos los estados, en todos los ordenamientos jurídicos, existe una
protección que al consumidor, que la facultad puede devolver el producto defectuoso, la necesidad de que se te otorgue una garantía. Si no es una garantía convencional, existe una garantía legal, pues una serie de cosas que que es un sistema de protección que aplica pues en todas las compraventas mercantiles, en las cuales una de las partes es el consumidor o el usuario final de esto. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Ok, seguimos entonces con bueno, habíamos hablado del objeto del contrato, o mejor dicho, vamos a hablar concretamente del objeto del contrato. Al igual que en una compraventa civil, esto tiene unas prestaciones típicas que son los que identifican este tipo contractual. El vendedor, ¿cuál es su prestación típica? La transferencia de la propiedad del bien, no de otro derecho real o de un derecho de crédito. Ojo con esto. Si nosotros estamos haciendo pues transfiriendo un derecho de crédito, estamos en el ámbito de una serie de otras cosas. Y un derecho real distinto a la propiedad, como el usufructo, esa clase de cosas, no necesariamente pues entran en lo que es puede ser un negocio traslativo de propiedad, indudablemente, traslativo de un derecho, indudablemente lo es, pero no necesariamente o no es una definición estricta de venta. Ok, ¿cuáles son los bienes susceptibles de compraventa mercantil? En principio, los bienes corporales adquiridos con ánimo de reventa, o sea, lo que llamamos las mercancías. Esto, pues, conforme al criterio del acto objetivo de comercio previsto en el ordinal primero del artículo 2. Ok, los bienes inmuebles adquiridos con ánimo de reventa. Esto se deviene de una interpretación extensiva o analógica del acto objetivo de comercio. Digamos, a mediados del siglo XX, por lo menos en la legislación venezolana, se discutió y de alguna manera jurisprudencial y doctrinalmente se interpretó que la enunciación de actos objetivos de comercio que tiene el artículo 2 no es un orden taxativo, sino que es justamente enunciativo. Hay determinados casos que tal vez no están específicamente previstos allí, pero por la misma naturaleza que le dio al legislador a ese acto objetivo, pudiera caer entonces también hacer una interpretación extensiva de esto. Y bajo ese criterio se ha determinado que, por ejemplo, si yo soy una agencia inmobiliaria, una compañía inmobiliaria que adquiero bienes inmuebles para ponerlos después en el comercio, obtener un ánimo de lucro, eso, ¿en qué sentido puede dejar de ser una operación mercantil? Evidentemente, pareciera que tanto desde un ánimo netamente subjetivo es una actividad mercantil y por consiguiente tiene que estar regulada por la materia mercantil. Eso es lo que llamamos pues el criterio de comercialidad de los bienes inmuebles. O sea, las operaciones inmobiliarias no necesariamente son un ámbito exclusivo del derecho civil, sino que pueden en algunas circunstancias ser actos de comercio. Y igualito, si no te vas por la interpretación extensiva de los actos objetivos, también si esta operación la realiza pues un comerciante, evidentemente también podría llegarse a la misma conclusión a través del acto objetivo de comercio. Ok, entonces, la compraventa de estos bienes adquiridos con ánimo de reventa también es mercantil. O en el caso de que ni siquiera haya acto de reventa, no puede, también puede ser mercantil cuando pueda considerarse que existe un acto subjetivo de comercio. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer, yo soy un comerciante, una sociedad de comercio, de repente adquiero 50 fotocopiadoras para una oficina que voy a montar, pero por el camino el negocio con el que eso en principio mi intención inicial no era reventa, era que para operar pues el negocio que yo tuviera, pero por el camino vamos a suponer que consigo pues, que el negocio que yo quería hacer no era tan lucrativo o por alguna razón estoy en dificultades o lo que sea, y si yo agarro y mis 50 impresoras las alquilo a otros terceros para que ellos las utilicen y me den una renta por eso, entonces ahí también hay un acto, hay un acto de comercio, indudablemente, ¿no? O inclusive, si, por ejemplo,
yo soy un comerciante y que tenía esas 50 impresoras que en principio no las iba a vender, sino que eran para mi uso, pero después me doy cuenta que para comprar las materias primas de mi actividad comercial necesito vender esas 50 impresoras o 30 de ellas, entonces también en ese caso la intención inicial no era de reventa, pero una vez que los vendí, como está amparado entre de lo que es o con el interés de seguir adelante mi negocio, sigue siendo un acto de comercio. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Por ejemplo, también otros bienes susceptibles de compraventa mercantil o que necesariamente la compraventa de ellos es mercantil, como ya lo adelantamos un poco antes, lo que tiene que ver con los barcos, las naves, los buques. Es un acto objetivo de comercio, según lo vimos anteriormente, y este criterio, bajo lo que les dije pues de la interpretación extensiva, también aplica a aeronaves, también implica porque en definitiva, pues cuando se redactó el Código de Comercio no existía, pues, aviación como tal, bueno, por lo menos en el criterio inicial del siglo XIX, y durante el siglo XX, pues, se ha entendido, pues, que esto también puede ser extensible indudablemente a aeronaves, que evidentemente, aunque pueda existir el caso de que uno tenga un avión para mero uso civil, pero lo general y lo habitual es que esto tenga algún tipo de explotación comercial. Y yo creo que bajo esa premisa también puede ser extensible a otros vehículos de carga o transporte. Imaginemos, no es lo común en Venezuela, pero imaginémonos trenes, locomotoras, imaginemos indudablemente pues vehículos de transporte público, autobuses, esa clase de cosas. Ok, en principio, también pudiéramos decir que es objeto del contrato o que son bienes susceptibles de compraventa mercantil los fondos de comercio y las acciones en sociedades. Como ya vimos, esto es un acto objetivo conforme al ordinal 3 del artículo 2. Sin embargo, estos no son bienes corporales, porque el fondo de comercio es el conjunto o una universalidad de bienes y derechos destinados a un fin comercial. O sea, dentro de esa universalidad puede haber bienes corporales, pero también hay unos atributos que son de naturaleza incorporal. Y en el caso de las acciones de una compañía podemos visualizarlas de muchas formas, pero en este contexto significa que son la representación de un patrimonio en comunidad de divisas. O sea, una acción representa una porción o una partecita de lo que es el patrimonio total de una compañía. Entonces, en principio, pudiéramos decir que aunque el código nos dice que los derechos sobre acciones son derechos mobiliarios, pero en el fondo también pudiera haber pues derechos inmobiliarios de por medio. Ahora, ¿por qué digo que es discutible que estos bienes sean susceptibles de compraventa mercantil? Porque en ambos casos, tanto el fondo de comercio como de las acciones, existen unos mecanismos de transferencia específicos. En el caso del fondo de comercio, hay el 151 y el 152 del código establecen pues un supuesto particular para la enajenación del fondo de comercio, sobre todo para poder escindir la responsabilidad pues, entre el vendedor del fondo y el comprador del fondo. Y en el caso de las acciones, tenemos que el 296 del Código de Comercio establece pues que el medio de transferencia de las acciones es a través de los libros de la compañía, concretamente a través del libro de accionistas, cosa que ya tocamos en este momento, en un momento en esta clase. Entonces, al haber unos mecanismos específicos de transferencia, ¿realmente las operaciones que se hacen con ellos son compraventa o no? No está del todo claro, por eso a mi criterio al menos no está del todo claro, por eso pudiéramos decir que que es discutible pues que estos sean bienes susceptibles de compraventa mercantil. Ok, vamos a continuar con el objeto, siguiendo hablando del objeto del contrato, ahora desde el punto de vista de la prestación típica del comprador. Sin embargo, veo que que la sesión se está terminando, de repente entonces vamos a tener que volver a ingresar. Okay, Bueno, sí, vamos a trancar aquí y entonces vuelvo a conectar, ¿les parece? Ok, profesor. Ok.